En este video vamos a estudiar el comportamiento del circuito integrado CI 555, que es un temporizador general, en la configuración de multivibradora estable. Aquí podemos ver su esquema básico. La salida, como siempre, es en la pata 3, la pata 4 y la 8 están unidas, la 8 es la alimentación, la 4 es el reset. O sea, en una palabra, el reset de este circuito integrado es activo en bajo, por lo tanto al conectarlo a la línea de alimentación queda totalmente inactivo. La pata 1 es la masa, la pata 5 es un terminal de control que siempre para mantener la estabilidad del circuito se pone un condensador de aproximadamente 47 nanofaradios esa masa, y luego tenemos el circuito de base de tiempo propiamente dicho. La resistencia R1 generalmente no conviene que sea menor de 1K, así lo especifica la hoja de datos del 555, por lo menos una versión vieja que tengo yo lo dice así, porque puede dañar internamente el transistor de descarga que está unido entre la pata 7 y masa. Entonces esta resistencia, como siempre, le daremos de 1K hacia arriba. Luego, entre la pata 7 y la unión de la 2 y la 6 es donde se pone el circuito que junto con el condensador C1 hará la temporización general del circuito integrado. La pata 2 y la 6 entonces van unidas y ellos se conectan, digamos, al extremo superior del condensador C1, que junto con R3 y el potenciómetro P1 determinan, digamos, la temporización general. En este caso nosotros pretendemos obtener una forma de onda bastante lo más cuadradita posible. Para obtener esa forma lo más cuadrada posible hacemos que el conjunto, digamos, entre R3 y ahora que aparece marcado como R4, que es el potenciómetro, esta resistencia tiene que ser bastante superior al valor de R1. La razón es esta: cuando el condensador se está cargando, o sea, lo que corresponde con el tiempo en alto del circuito de la señal de salida, el condensador se carga a través de R1, R3 y el potenciómetro de 50K. Luego el condensador se va a descargar a través del potenciómetro de 50K y la resistencia R3. Entonces, ¿qué pasa? Si este conjunto R3 y el potenciómetro P1 es mucho mayor que R1, la forma de onda resultante en el circuito va a ser prácticamente una onda prácticamente cuadrada. Normalmente acá, cuando se quiere lograr eso, se ponen incluso valores mayores, digamos a R3, como por ejemplo valores superiores a 10K, lo cual vamos a hacer, digamos, en algunos instantes. Pero ahora vamos a arrancar verificando lo que pasa en este caso. Ponemos en marcha el circuito, le damos arranque a la simulación. Acá vamos a corregir un poquito la temporización general para poder ver la forma de onda lo más comprimida posible. Y acá vemos lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa. Acá, como se puede ver, la primera temporización, la señal de salida aparece en el estado alto, y este tiempo es único y es cuando recién ponemos en marcha, digamos, el circuito integrado. Como se puede apreciar, el largo que tiene este tiempo, o sea, mejor dicho, o el ancho, podríamos decirlo, el ancho en cuanto al tiempo, es mayor que todos los que siguen posteriormente. Ven que acá el segundo y el tercero son mucho menor que este. Este tiempo, que es el más largo de todos, ocurre ¿por qué? Porque el condensador arranca a cargarse desde cero, como se ve acá. En todos los otros casos el condensador arranca a cargarse desde 1/3 de la fuente y siempre llegando a 2/3 de la fuente. Como en este caso la carga del condensador arranca desde cero, entonces ¿qué pasa? Para llegar a 2/3 de BCC demora mucho más tiempo que cuando arranca desde 1/3 de BCC yendo a 2/3 de BCC. Y ese es el motivo por el cual la señal de salida permanece en el estado alto más cantidad de tiempo. Una vez que el circuito arranca, queda con su funcionamiento normal, que es a partir de este mismo instante de tiempo, cuando la señal del condensador llega a 2/3 de BCC, ya lo que viene después es una onda de tipo repetitiva. ¿Ya? Un ciclo completo va a ser, por ejemplo, desde el borde de bajada de la señal en alto hasta el siguiente borde de bajada de la señal en alto. Acá lo que vamos a continuar ahora es la simulación. Vamos a ver que esto no se vuelve a repetir, y después son todas formas de onda prácticamente casi que cuadradas. Ven que ahí ya en los siguientes ciclos la carga del condensador arranca a partir de 1/3 de BCC y, como siempre, hasta 2/3 de BCC. La descarga es igual desde 2/3 de BCC hasta 1/3 de BCC y así sucesivamente. Yo ahora voy a mover un poquito el preset. Lo moví a cero, a cero directamente, y entonces lo único que quedó en serie con la resistencia R1 y la carga del condensador fue la resistencia R3. Como se puede apreciar, la frecuencia aumentó bastante. Vamos ahora a extenderla con la
con la base de tiempos y vamos a ver que ahora la forma de onda, si bien digamos es bastante cuadrada, ya no es tan perfecta como en el primer caso. Acá a simple vista, sin hacer mayores mediciones, se puede apreciar que el tiempo en el cual la señal está en el estado alto es mayor que el tiempo en el cual la señal está en estado bajo. Acá nomás, por ejemplo, se nota que ya tenemos un poquito más de 2 divisiones en sentido horizontal y menos de 2 divisiones en sentido horizontal para el tiempo en bajo. Ello se debe a que el condensador se carga a través de una resistencia de 1K más una de 5K en serie, y luego se descarga solamente a través de una de 5K que viene siendo R3. Entonces, por lo tanto, esa es la diferencia entre un tiempo y el otro. Yo ahora voy a hacer un paro en la simulación y voy a cambiar el valor de la resistencia, por ejemplo R3, y vamos a poner una resistencia en lugar de 5K, por ejemplo 22K. Entonces ahora vamos a ver que se aproxima mucho más a una onda cuadrada y vamos a poner en marcha el simulador. Vamos a ajustar la escala de tiempo. Y arrancamos de vuelta la simulación. De vuelta, ven, el condensador arranca a cargarse desde cero, otra vez. Y es la única vez que se da ese fenómeno. La carga del condensador arranca desde cero, por lo tanto el tiempo inicial es más largo. El tiempo inicial en estado alto es mucho más largo que todos los que siguen posteriormente, por ese fenómeno de la carga y descarga a partir de un nivel de 1/3 de VCC, que es lo que ocurre después. Ahora observamos que el potenciómetro está en cero, y como el condensador se carga a través de una resistencia de 1K en serie con una de 22, se carga a través de 23K y luego se descarga a través de 22. Entonces eso es lo que hace que la forma de onda de salida se parezca bastante a una forma de onda cuadrada. Prácticamente los dos tiempos son idénticos en este caso. Continuamos con la simulación y se puede apreciar prácticamente que la forma de onda es prácticamente una onda cuadrada. Los dos tiempos son iguales. Ahora vamos a cambiar, digamos, el potenciómetro al 100%, le vamos al tiempo máximo. Vamos a tener que ajustar de vuelta la base de tiempos y ven que la simulación ocurre mucho más lenta, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Ahora con más razón, el condensador se carga a través en concreto, en este caso se está cargando a través de R1, que es un K, más R3 22K, más R4 50K. O sea que tenemos el tiempo de carga sería 1,1 por C1, ¿no? Por, en este caso tenemos 50 más 22, son 72, 73K. Quiere decir que el condensador se carga a través de 73K y luego se descarga a través de 72. Por eso que la forma de onda aparece prácticamente perfecta, como una forma de onda de carga aparece casi como una forma de onda perfecta de onda cuadrada. Esto es una forma bastante simple de obtener una forma de onda prácticamente cuadrada, y permite también una buena variación del tiempo y dependiendo del valor del potenciómetro que se coloque. Yo acá, por ejemplo, puse un potenciómetro 50K que lo vamos a modificar ahora. Vamos a cambiarle el valor, digamos, a este potenciómetro. Tenemos que poner stop. Vamos a cambiarle el valor a este potenciómetro. En lugar de 50K vamos a ponerle, por ejemplo, 220K. Vamos a aceptar y ahora hacemos la simulación de nuevo. Como se puede ver acá, ya la simulación es mucho más lenta. Ven que la forma de onda cuesta, porque lo tengo al máximo aparte de todo, la forma de onda cuesta formarse. Arrancó el condensador de cero, como todo al principio de la simulación. Todavía le falta bastante para llegar a 2/3 de VCC, recién ahí se está acercando. Ahí se produce el cambio recién, digamos, en sentido negativo. Ahora tenemos que esperar que la forma de onda baje hasta 1/3 de VCC para que se produzca la siguiente transición. Cambié el valor porque ahora lo voy a bajar a 0 y vamos a ver la posibilidad enorme que tenemos con este circuito de variar entre transiciones, entre ondas cuadradas de baja frecuencia y alta frecuencia, por decirlo así de alguna manera, de acuerdo a lo que nos proporciona el circuito. Ven, yo acá ahora simplemente cambio el preset a 0, le doy play de vuelta
y fíjense la gran diferencia en la frecuencia que se obtiene variando el potenciómetro de 220K entre 0 y su valor máximo. Ahí resulta bien claro lo que pasa en el circuito. Quiere decir que con este sistema tenemos una onda prácticamente cuadrada y una buena variación en el nivel de frecuencia. Bueno, creo que esto describe bastante bien la operación del 555 como multivibradora estable y será hasta el próximo video. En esta segunda parte dedicada al circuito 555, el temporizador, vamos a ver una forma mucho más conveniente de controlar el ancho del pulso de salida. En este caso básicamente no estamos variando la frecuencia de salida del 555, aunque él sigue operando como multivibradora estable. En este caso lo que estamos variando más bien es el ancho del pulso de salida, lo cual tiene una gran utilidad. Yo personalmente ya he utilizado este circuito tanto en control, por ejemplo, como de luces, como también de velocidad de motores. Y es de una forma muy sencilla que se logra. Vamos a analizar el circuito. El condensador C2 es el mismo que utilizamos en el circuito anterior, desde la pata 5 hacia masa. Acá tenemos un condensador C1 que también está conectado entre la 2 y la 6, igual que en la configuración anterior. La 4 y la 8 están unidas y por el otro lado viene una resistencia de 1K que se une en este caso con la parte superior del potenciómetro, en este caso marcado como R4. Aquí es donde viene la gran diferencia. El cursor del potenciómetro en este caso se conecta ahora a la pata 7 y desde el cursor a la vez hacia el condensador se coloca el diodo D1 1N4148. ¿Cuál es el objetivo de este diodo? El siguiente. La corriente parte desde la fuente de alimentación, pasa por la resistencia R1, pasa por la mitad superior del potenciómetro, suponiendo que el mismo esté en la mitad como en este caso, pasa por la mitad superior del potenciómetro, pasa a través del diodo D1 y continúa el camino hacia el condensador C1, con lo cual inicia el proceso de carga. Cuando el condensador, digamos, le toca descargarse por haber llegado a 2/3 de VSC, lo va a hacer de la siguiente manera. Ahora la corriente de descarga no puede pasar por el diodo D1 porque está con polarización inversa, y pasa a través de la resistencia R2, que es del mismo valor que la R1 de arriba de 1K, y la mitad inferior del potenciómetro con rumbo hacia el terminal 7 del 555, que es donde está el transistor de descarga. Entonces, si observamos lo siguiente, poniendo el cursor en el centro de su recorrido, tenemos que el tiempo de carga está determinado por una resistencia de 1K, la mitad superior del potenciómetro, que son 25K en este caso, por ser 50K el valor del potenciómetro, el diodo D1, que tiene una resistencia insignificante, la resistencia dinámica es insignificante, y eso complementa con C1 en el proceso de carga. Luego, en la descarga, se descarga a través de una resistencia de 1K y la mitad inferior del potenciómetro, que son otros 25K. Quiere decir que de esta manera el tiempo de carga es igual al tiempo de descarga. Aquí la carga pasa a través de R1, en la mitad del potenciómetro, el diodo D1 y ya el condensador. En la descarga sale el condensador, pasa por R2, la mitad inferior del potenciómetro y de ahí a la pata 7 de descarga del transistor. Si nosotros variamos este potenciómetro desde una punta hacia la otra, vamos a ver que el ancho del pulso lo estamos variando desde un pequeño pulso vertical bien angostito hacia un pulso muy ancho con un diente hacia abajo muy pequeño también. Vamos a conectar el osciloscopio y vamos a poner en marcha el circuito. En este caso acá, como ven, siempre el condensador arranca desde 0 y ahí inicia su proceso después desde 1/3 de VSC hacia 2/3 y lo mismo para la descarga. En este caso ven que el potenciómetro está ubicado en el centro de su recorrido y la onda cuadrada de salida es prácticamente perfecta. ¿Ah? Ahí la onda es prácticamente perfecta. Ahora yo voy a mover el cursor del potenciómetro hacia una punta totalmente. Por ejemplo, le doy en este caso un 0% y miren lo que pasa con la forma de onda. Ahora tenemos un pulso negativo extremadamente corto, ¿tá? Extremadamente corto, y un pulso bien ancho en el otro sentido. Entonces, en este caso, digamos, el ciclo de trabajo de la onda cuadrada sería aproximadamente un 99%. Quiere decir que durante un 99% prácticamente la onda está en el estado alto y un 1% aproximadamente en el estado bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a invertir el potenciómetro, lo vamos a llevar a la otra punta y ven que ahora se invirtió el proceso.
Ahora tengo pulsos, voy a detener la simulación acá. Buah, se me pasó. Voy a tener la simulación un instante y ven que acá el pulso ahora es al revés. 99% aproximadamente del tiempo la onda está en el estado bajo y un 1% apenas en el estado alto. Entonces tengo pulsos bien angostitos hacia arriba y eso daría un ciclo de trabajo de un 1% aproximadamente. La utilidad que tiene esto es la siguiente: si yo controlara la velocidad de un motor con esto, quiere decir que en este caso el motor estaría girando a la mínima velocidad. O si por ejemplo estuviera controlando la iluminación de una lámpara, en este caso la brillantez de la lámpara sería prácticamente cero. Y cuando yo ahora pongo el cursor hacia la otra punta, vamos a correr la simulación, ven que acá pasa exactamente lo contrario. Ahora la mayor parte del tiempo la onda está en el estado 1, lo que significaría que la velocidad del motor sería máxima y por tener un pequeño pulso hacia abajo negativo, ocurre que en este caso la velocidad del motor sería máxima o el grado de brillantez de la lámpara también sería el máximo. Sigo corriendo la simulación y vemos lo que va ocurriendo. Con variaciones intermedias, evidentemente, del potenciómetro, ven, por ejemplo, ahí le digo un poquito menos, alrededor de un 25%, ven, ahí tengo pulsos bastante anchos en sentido positivo. Ahora, por ejemplo, llego prácticamente a un 50%, mitad y mitad, mitad en estado bajo y mitad en estado alto. Acá le doy un 75% aproximadamente, y fíjense que ahora es al revés, son pulsos más angostos en sentido positivo, estando la mayor parte del tiempo la onda en el nivel lógico cero, por decirlo de alguna manera. Entonces, de acuerdo al nivel que le demos al potenciómetro, regulamos el ancho de los pulsos. ¿Ven? Ahí le di un poquito más, un 85%, y tengo pulsos cada vez más angostos. Ahí estoy en un 90% y cada vez se van angostando más los pulsos. Ahora le di un 95% y así sucesivamente. Ahora me voy al otro lado, por ejemplo, ahí tengo un 25% de ancho. Ahora le voy a dar, por ejemplo, ahí tengo un 15%, un 10%, un 5%, y ven la forma de variar los pulsos. Este circuito es tremendamente útil para controles de iluminación, de velocidad de motores, etc. Siempre que se quiera una regulación entre un máximo y un mínimo sin variar prácticamente la frecuencia. Bueno, de momento es todo en este video. Creo que es un circuito muy interesante que lo pueden aprovechar y es muy sencillo de armar y tiene muchísimas aplicaciones. Será hasta el próximo.